Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a comenzar una serie de vídeos dedicados a la termodinámica química. En toda reacción química tiene lugar un intercambio energético. Por tanto, una reacción química no es solo una transformación que afecta a la materia, sino también a la energía. En estos vídeos vamos a hablar de termodinámica. La termodinámica es la parte de la física que estudia los intercambios de calor y trabajo que acompañan a los procesos físico-químicos, y específicamente estudiaremos la termoquímica. La termoquímica, que no es más que la termodinámica aplicada a las reacciones químicas. Un sistema termodinámico no es más que una porción del universo, que es la totalidad de lo que nos rodea, que se aísla para su estudio, o que se toma para su estudio. Lo que rodea a ese sistema se denomina entorno. Es decir, el entorno sería el resto del universo. Tanto el sistema como su entorno pueden interactuar entre sí intercambiando materia y energía. Así tenemos los sistemas abiertos que intercambian materia y energía, los sistemas cerrados que intercambian energía pero no materia, y los sistemas aislados que no intercambian ni materia ni energía con el exterior. Por ejemplo, un vaso abierto sería un sistema abierto, intercambia materia, el agua se evapora, y energía. Un sistema cerrado sería un vaso tapado, intercambia solo energía con el exterior. Y un sistema aislado sería aquel que estuviera en un termo, en un vaso Dewar, en un termo, donde no intercambiaría ni materia ni energía, porque las paredes del termo hacen que no se intercambie energía. La descripción del estado de un sistema implica conocer el valor de sus propiedades, la concentración, la densidad, la presión, el volumen, la temperatura. A cada una de estas propiedades o características del sistema se le llama variable termodinámica. Esas variables termodinámicas pueden ser extensivas si dependen de la cantidad de materia, como la masa, el volumen, o intensivas si no dependen de la cantidad de materia, como la densidad, la concentración, etc. Llamamos variables o funciones de estado a aquellas que dependen solo del estado del sistema y no del proceso experimentado para alcanzar ese estado. Imaginemos que queremos subir a la cima de una montaña de altura h. Podemos hacerlo por varios caminos, o bien por un camino como el azul, o bien por un camino como el rojo. Cuando la energía potencial, por ejemplo, sería una variable de estado porque no depende, sino, recuerden que la energía potencial es igual al producto de la masa por la gravedad y por la altura. Como la altura en ambos puntos es la misma, pues la energía potencial será la misma. La energía potencial sería entonces una variable de estado, porque solo depende del estado inicial, del punto de partida y del punto de llegada. Las funciones de estado se relacionan entre sí mediante una ecuación de estado. Por ejemplo, en el caso de los gases ideales, P por V igual a nRT relaciona las funciones de estado, presión, volumen, número de moles y temperatura. Llamamos transformación o proceso termodinámico el proceso en el que el sistema cambia pasando de un estado inicial a un estado final. Los procesos pueden ser de dos tipos: los reversibles, que se realizan a través de cambios sucesivos que son infinitesimales, muy pequeños, de manera de que se puede revertir el sentido del proceso hacia situaciones anteriores. Por tanto, como esos cambios son tan pequeños, tan mínimos, tan infinitesimales, las variaciones de las variables de estado no se pueden medir. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos variar la presión en un émbolo, como el que tenemos en la imagen, y para hacer presión ponemos aquí pues, una cantidad de arena. Pues un cambio irreversible sería pues, ir eliminando unos pequeños granos de arena cada vez. 2, 3, 4 granos de arena en cada vez. Realmente el cambio de presión sería muy pequeño y la variación de las variables termodinámicas de estado no se podrían medir. Este sería un cambio irreversible. Sin embargo, cuando las modificaciones no son tan mínimas, por ejemplo, tenemos un sistema, el mismo émbolo, pero ahora tenemos una masa y reducimos la masa a la mitad. Este cilindro, reducimos la masa del cilindro a la mitad. Evidentemente, ya la modificación no es tan infinitesimal, por tanto el cambio tiene lugar a una velocidad finita, con lo cual el cambio es irreversible.
no se puede dar marcha atrás y volver a la situación anterior. Y las variaciones en las variables de estado, en este caso, sí que se pueden medir. Yo puedo medir, por ejemplo, el incremento de volumen que sufre ese émbolo, el gas en ese émbolo. Esto es lo normal en un proceso real. Los procesos reales, la mayoría son, o todos, son irreversibles. Prácticamente la reversibilidad es una condición teórica. Cuando aumenta o disminuye la energía de un sistema, se dice que ha existido una transferencia de energía entre el sistema y el medio interior. La cantidad de energía transferida entre dos sistemas puede ser en forma de calor o en forma de trabajo. Si lo que varía simplemente es la temperatura, pues será en forma de calor. Y si lo que varía es que ha actuado una fuerza y ha desplazado al sistema, pues será en forma de trabajo. El calor y el trabajo no son dos formas de energía, sino dos mecanismos de transferencia de energía de un sistema a otro. Por tanto, decimos que el calor y el trabajo son energías en tránsito. Ni el trabajo ni el calor son funciones de estado. Es decir, por ejemplo, el trabajo, para su cálculo, depende del camino que se ha realizado en el proceso. No solo depende del estado inicial y del estado final. Por lo tanto, el trabajo no es una función de estado. Y el calor tampoco lo es. Ni el trabajo ni el calor son funciones de estado termodinámicas. Dependen del proceso, del camino realizado para pasar del estado inicial al estado final. Tenemos que tener un criterio de signos para el calor y el trabajo. Nosotros vamos a considerar que el calor y el trabajo se consideran positivos si entra energía en el sistema. Así, si entra calor en el sistema es positivo, si entra trabajo es positivo. Sin embargo, si el calor y el trabajo salen del sistema, si sale energía del sistema, el calor y el trabajo se consideran negativos. Se llama energía interna de un sistema a la suma de las energías de todas las partículas, electrones, protones, neutrones, etcétera, que forman el sistema. Es una función de estado extensiva, depende de la masa. Se mide en julios y se representa por la letra mayúscula U. Por su propia definición es imposible determinar la energía interna de un sistema en un estado dado. Solo se pueden determinar variaciones de energía interna cuando el sistema sufre una transformación de un estado a otro. El primer principio de la termodinámica es una aplicación del principio más general de conservación de la energía y dice que en un sistema aislado la energía total del sistema permanece constante. Matemáticamente lo podemos expresar como la variación de energía interna de un sistema es igual al calor más el trabajo producido por ese sistema. Q es el calor suministrado en el proceso. Recordemos que era positivo si el calor lo absorbía el sistema y era negativo si el calor lo desprendía el sistema. El primer principio se puede enunciar de una manera más práctica diciendo que es imposible construir una máquina que produzca continuamente trabajo sin consumir una cantidad equivalente de energía. Para producir trabajo es necesario que haya una disminución en la energía interna del sistema. Y como la energía interna del sistema va a ser finita, llegará un momento en que se agote y no se pueda seguir produciendo trabajo. Vamos ahora a considerar un ejemplo de un proceso, por ejemplo la expansión de un gas, y calcular el trabajo de expansión de ese gas. Sabemos que por física el trabajo es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. El producto escalar es igual al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Si tenemos que es un pistón y que vamos a pasar de un estado inicial aquí a una expansión, a un incremento de volumen, ese incremento de volumen, que es igual a V2 menos V1, volumen final menos inicial, será igual a la superficie del pistón por el incremento de H. La superficie de este pistón sería la superficie de la circunferencia por el incremento de H. Aplicando el producto escalar, módulo de la fuerza por el módulo del incremento de H, que es el desplazamiento, por el coseno de 180, que es menos 1. Esto sería menos F por incremento de H. Como pusimos antes, el incremento de volumen es la superficie del pistón por el incremento de H, y despejando incremento de H lo podemos expresar por incremento de V partido por S. Lo sustituyo aquí y tengo menos F por incremento de V partido por S,
Aquí tengo menos F partido por S y si nosotros recordamos, el cociente entre la fuerza y la superficie es la presión. Si sustituimos la presión, el trabajo de expansión sería menos P por incremento de V. Si lo sustituimos en el primer principio de la termodinámica, nos quedaría que el trabajo lo sustituimos por menos P incremento de V. Luego incremento de U es igual a Q menos P incremento de V. Vamos ahora a ver cómo sería el primer principio aplicado a un proceso isócrono, es decir, a un proceso a volumen constante. Por ejemplo, cuando tengo un recipiente con tapa cerrado. Entonces el volumen no cambia, el incremento de volumen vale 0, este es el primer principio de la termodinámica, sustituyendo el trabajo por menos P incremento de V, como incremento de V vale 0, tendríamos que sería P por 0 y esto sería 0. Luego el incremento de U es igual a Q sub V. Para un proceso a volumen constante, el calor de reacción a volumen constante coincidiría con la variación de la energía interna del proceso. Pero lo más habitual son los procesos isobáricos, es decir, los procesos que están a presión constante, los recipientes que están abiertos y están a presión atmosférica. Si volvemos al primer principio de la termodinámica, sustituimos el trabajo por menos P incremento de V, el incremento de U es la energía interna del estado 2 menos del 1, el incremento de V, lo mismo, volumen del estado 2 menos volumen del estado 1, y ahora vamos a agrupar, vamos a pasar esto para el otro miembro, y nos quedaría U sub 2 más P por V sub 2 menos U sub 1 más P por V sub 1. Definimos una nueva función de estado que vamos a llamar entalpía, que se define a partir de otras funciones de estado, como son la presión, el volumen y la energía interna. Así, la entalpía se define como la energía interna más el producto de la presión por el volumen. Por tanto, aquí tendríamos la entalpía en el estado 2 y esto sería la entalpía del estado 1. Como tenemos una resta, esto sería la variación de la entalpía, el incremento de la entalpía que coincide con el calor de reacción medido a presión constante. Por tanto, el calor de reacción a presión constante va a coincidir con la variación de esta función de estado que hemos definido, que es la entalpía. Podemos decir que la variación de entalpía de un sistema representa el calor intercambiado con el entorno en los procesos que se realizan a presión constante. Hemos hablado de dos calores de reacción, de un calor de reacción medido a volumen constante y de un calor de reacción medido a presión constante. ¿Qué relación hay entre ellos? Sabemos del primer principio, sustituyendo el trabajo por su valor, y sabíamos que el calor de reacción a volumen constante coincidía con la variación de la energía interna y el calor de reacción medido a presión constante coincidía con la variación de entalpía. Si ponemos esta ecuación a presión constante, tendría a ver la relación existente entre el calor de reacción medido a presión constante con el calor de reacción medido a volumen constante. Sabemos por el primer principio de la termodinámica que la variación de energía interna es igual al calor más el trabajo. El trabajo de expansión habíamos demostrado que era menos el producto de la presión por el incremento de volumen. Sabemos también que el calor de reacción medido a presión constante es igual al incremento de entalpía, que es igual a incremento de U más P por incremento de V. Por la ecuación de estado de los gases ideales, P por V igual a nRT, o sea, P por la variación de volumen es igual al incremento en el número de moles por R y por la temperatura. Nosotros sustituimos P por incremento de V, que vale esto, en esta expresión a presión constante, incremento de U, igual al calor de reacción a presión constante, menos P por incremento de V, que es incremento de N por R y por T. ¿De acuerdo? Y como el incremento de U coincide con el calor de reacción medido a volumen constante, tendríamos que Q sub V es igual a Q sub P menos incremento de N por R y por T. Cuando no hay variación en el número de moles de las sustancias gaseosas, o bien no hay gases, solo hay sólidos y líquidos, el incremento del número de moles gaseosos vale 0. Y entonces esta parte se anula y nos quedaría que Q sub V es igual a Q sub P. Es decir, el calor de reacción medido a volumen constante coincide con el calor de reacción medido a presión constante.
o bien la variación de energía interna coincide, que es Q sub V, coincide con la variación de entalpía, que es el calor de reacción medido a presión constante. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.